Hola, la parashá esta semana es Parashat Balak, la historia de un rey que no quería recibir un no como respuesta. Él estaba muy angustiado porque avanzaba el pueblo de Israel hacia su tierra, lugar por el que tenía que pasar para seguir avanzando más adelante y llegar a la tierra prometida, pero él estaba decidido a no permitirle al pueblo de Israel. Y la idea que se le ocurrió es convocar a su brujo, un brujo muy famoso, Bilam ben Beor, para que venga y maldiga al pueblo, de esta manera lograr debilitarlo y eventualmente enfrentarlo y vencerlo. Así el riesgo de que pase por su tierra iba a quedar totalmente descartado. Manda un grupo de enviados, según la historia que conocemos del texto bíblico, y estos enviados le dicen: el rey Balak ben Zippor quiere, brujo Bilam, que usted se acerque y maldiga al pueblo. El texto acá en la Torá cuenta que Elohim esa noche se le aparece a Bilam, le dice: no vayas con ellos, no maldigas al pueblo, ya que bendito es. Se levantó Bilam por la mañana y le dijo a los dignatarios de Balak: partid a vuestra tierra, pues ha rehusado Adonai permitirme ir con vosotros. No puedo ir. Si él está diciendo que Dios le dijo que no vaya, obviamente su capacidad de poder maldecir al pueblo que Dios bendijo es prácticamente nula. Él no puede hacer lo que Dios estrictamente le dice que no haga. Sin embargo, como dijimos antes, el rey no quiere aceptar un no. Y le dice: no, vos tenés que venir. Manda dignatarios más importantes que los anteriores. Se allegan a Bilam y le dicen: así ha dicho Balak, esta segunda vez, hijo de Zippor, por favor no te abstengas de venir hacia mí. Pues habré de honrarte mucho y todo lo que tú me digas yo haré. Pero ven ahora y maldíceme a este pueblo. Finalmente, Bilam, frente a la presión del rey, tal vez también la característica de su propuesta económica y de prestigio y de enriquecimiento, él va. Lo que ocurre es que el rey no entendía que frente a la negativa de Dios, no obstante ser el pagano, frente a la negativa de Dios, las posibilidades de Bilam eran nulas para poder maldecir a este pueblo. Él no lo quiso entender. Él quería que vaya y era todo lo que tenía en su cabeza. Quiero que vengas. Ok, logró que vaya. Pero hay 50 lugares dentro del texto bíblico donde Bilam sube a la punta de una montaña, se supone que para maldecir al pueblo, y no lo logra maldecir. No puede sacar una maldición de la boca. Entonces uno podría preguntarle a Balak: señor rey, ¿para qué lo trajo? No, yo quería que venga. Sí, pero ¿para qué lo trajo? Y el objetivo no era que venga. El objetivo es que pueda maldecir. Si le dijo: no estoy preparado para maldecir, acepte ese no e invierta su tiempo en buscar otra estrategia para poder fortalecerse usted como pueblo y eventualmente debilitar a su enemigo. Cuenta la historia de que, nunca pudo maldecir al pueblo, y la única vez que Bilam pudo abrir la boca fue para bendecir al pueblo de Israel con la famosa frase: Matobu aleja Yaakov mishkenoteja Israel, cuán bellas son tus carpas, tus residencias, pueblo de Israel. El texto cuenta que, Balak no pudo obtener lo que quería y cada uno se fue y se volvió a su casa. Muchas veces queremos convencer a alguien de algo que nosotros queremos mucho. Y la persona nos dice: no lo puedo hacer. No estoy capacitado de hacerlo. No tengo las armas para poder concretarlo. O estoy cansado en este momento. O no es mi momento para encarar este proyecto que me está dando. A veces estamos tan deseosos que nos involucramos en un trabajo duro y tosudo de persuasión para arrancarle al no que nos dio esta persona por un sí. Y muchas veces cuando logramos eso pensamos que ya lo conseguimos y en realidad no conseguimos nada, porque la persona no está dispuesta, no está preparada, no lo sabe hacer bien o tal vez no tiene ganas y francamente no quería ir. A veces es preferible aceptar un no honesto que un sí forzado, que en definitiva se va a ver reflejado en la debilidad del objetivo no cumplido, porque la persona no estaba preparada para hacerlo. Balak tenía que haber utilizado su tiempo para poder diseñar otra estrategia, ya que el mensaje que le dio Bilam es que Dios le dijo: no vayas. Y tal vez por eso no debería haber insistido. Sepamos colocar los límites entre aquello que nosotros pensamos que podemos hacer en un acto de persuasión intensiva y de prepo, y aquello que perdemos al hacerlo. Ojalá que siempre que le pidamos algo a alguien podamos contar con esa persona cuando él tiene voluntad
de estar con nosotros y acompañarnos. Si no, es posible que las cosas no nos salgan. Pensemos en ello. Shabbat Shalom para todos.